Estimado auditorio del gran estado de Sonora, reciban un saludo junto con el auditorio de TV Azteca Tucson. Les habla el general de división diplomado de Estado Mayor retirado, Juan Alfredo Oropesa Garnica. El reporte anual del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval 2020 nos dice que tras la pandemia la pobreza alcanzará a 49% de la población, cifra que ubicará al país en un escenario peor al que dejó la recesión de 2008. Los programas de bienestar del gobierno de la República se centran en transferencias, pero no atienden los riesgos de salud, ingreso y desarrollo. México perdió 10 años de avances, gasto público y políticas contra la pobreza debido al retraso económico, social y laboral desatado por la crisis del COVID. Indicó que la pandemia dejará entre 8.9 y 9.8 millones adicionales de mexicanos en pobreza, estimación que en su punto más crítico provocará que 49.36% de la población del país caiga en tal condición, mientras que entre 6.1 y 10.7 millones de personas engrosarán a las filas de la pobreza extrema, cifras que al fin llegarán a 15.87% de los mexicanos a una situación en donde no hay dinero ni para comer. En ambos casos, las cifras del Coneval regresarían a México a un escenario peor del que dejó la recesión mundial 2008-2009, cuando 44% de la población estaba en pobreza y 11% sufría la pobreza extrema. Ello implicaría que la crisis del COVID-19 traerá un aumento de 5 puntos en el rango general de pobreza en una década, con la afectación de 62.2 millones de personas, además de un aumento de casi 6 puntos en pobreza extrema, con 20 millones de mexicanos en tal condición. En la presentación del informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, el consejero del Coneval, Armando Batra Vergés, indicó que al arranque del 2020, México había logrado revertir las afectaciones al ingreso y bienestar por la recesión de 2008-2009, pero entonces llegó el coronavirus y echó para atrás. En pobreza, de grosso modo, volvimos al punto de partida. El consejero expresó que el impacto sanitario se verá reflejado en el ingreso, ya que la contingencia afectó principalmente al empleo, por lo que la pobreza económica se verá incrementada en 2020. La pregunta es si tardaremos otros 10 años para reponernos de esta crisis, se preguntó Bartra, al añadir que es necesario un esquema de protección universal que ayude a la población a mitigar choques como el que se vive con la pandemia. En su intervención, Claudia Maldonado, también investigadora académica del Coneval, dijo que las transferencias monetarias de la actual administración federal, si bien aspiran a una visión universalista, no están adecuadamente concebidas en clave de protección social. Los programas no están diseñados para prevenir, mitigar ni atenuar los riesgos que pueden enfrentar las personas a lo largo de su curso de vida. La estrategia de coordinación y de enfoque territorial está pensada para eliminar intermediarios, pero al mismo tiempo hay mucho que construir. Sistemas de información transparentes para atender a los grupos más vulnerables de forma prioritaria, para tener más precisión en las intervenciones, dijo Maldonado. Los miembros del Coneval y la directora de Oxfam, Alejandra Haas, coincidieron en que México debe transitar hacia una reforma a su sistema de protección social para brindar un acceso universal de salud e ingreso que hagan más resilientes al país ante crisis. Alejandra Haas afirmó que debe aprobarse una reforma fiscal que permita financiar un sistema universal de salud y un sistema nacional de cuidados para la niñez y la vejez, y así permitir la inserción laboral de las mujeres. Coneval explicó que al esquema universal debe añadirse temas de pensión en la vejez, discapacidad y orfandad, seguro de desempleo y programas que garanticen un ingreso mínimo. El reporte señaló que los programas sociales deben mejorar su coordinación, ya que sus apoyos pueden generar incentivos que se contraponen.
aun cuando sus objetivos pueden resultar coherentes. Tal es el caso de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que podrían competir entre sí al compartir el mismo grupo de edad, pero con apoyos y montos diferentes. Esto podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar, al tratarse de un incentivo económico más alto, concluye el reporte del Coneval. Ojalá que el gobierno de la República atienda a las recomendaciones expresadas. Los saluda con invariable respeto el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.